Ok, listo, pues voy a iniciar pues la grabación de la presentación de los temas que pues más se me quedaron. Entiendo que pues la verdad fue un semestre muy largo y realmente pues no todos los temas los puse porque pues eran demasiados, entonces realmente puse los que más me acuerdo que pues los tengo ahí bien aprendidos. Entonces pues sin más pues este es el contenido y pues empezando por microeconomía. Me acuerdo mucho cuando veíamos todo el tema de la determinación de los precios por parte de la oferta y la demanda. Esto era suponiendo pues competencia perfecta, que el valor, digamos, de los insumos estaba reflejado realmente en el precio y todos digamos, los que hacían parte de la economía, digamos, los empresarios, pues eran tomadores de precios y pues eso digamos que igualaba una curva de oferta y una curva de demanda y eso nos daba pues la cantidad y el precio de equilibrio de la economía. Y aquí pues digamos nosotros ya desglosábamos el tema de las elasticidades para entender pues cómo se comportaban pues ciertos bienes con respecto a la demanda y al ingreso y al efecto, por ejemplo, ingreso y efecto sustitución. Entonces pues de aquí sacábamos el tema de los conceptos, pues, como los bienes normales, por el lado de la elasticidad de ingreso de la demanda, que pues básicamente esto era una medida de sensibilidad de cómo cambia pues la demanda, la oferta, y en el caso pues del ingreso de la demanda es cómo cambia la demanda pues ante cambios en el ingreso. Y pues esto digamos que nos da los principales pues bienes de la economía, que pues de manera muy sencilla pues yo traté de ponerlos aquí. Entonces pues están los bienes normales, que pues si su ingreso aumenta, el ingreso aumenta de la persona, pues va a demandar más de ese bien, y por el lado contrario, pues si disminuye, va a demandar menos de ese bien. Luego pues están los bienes inferiores que pues son, digamos, tienen una elasticidad alta, porque pues, bueno, es inferior, una elasticidad negativa, o sea, es como inelástica, diría yo, no, elástica, perdón, es elástica negativa, porque lo que sucede con los bienes inferiores es que pues a medida que yo tengo más ingreso, pues voy a demandar menos de ese bien y pues a medida que mi ingreso se disminuye, pues yo voy a demandar más de ese bien porque son fácilmente reemplazables por bienes, digamos, de lujo o bienes que si mi capacidad adquisitiva aumenta, pues yo voy a demandar más de esos bienes. De aquí también se sustraen los que nombrábamos en clase como los bienes Giffen, que pues los bienes Giffen eran básicamente como los bienes de subsistencia, en donde primaba más el efecto ingreso que el efecto sustitución, porque si mi capacidad adquisitiva se reduce porque mi ingreso baja, pues yo voy a demandar más de ese bien de necesidad, o más que todo lo veíamos por el lado del precio, que si el precio aumentaba de ese bien, entonces pues yo lo iba a tener, digamos, de mi ingreso, iba a tener que tomar una porción más alta pues para ese bien de necesidad que yo pues, pues sí necesito como tal. Y luego ya por el efecto de sustitución veíamos un poco también pues los bienes sustitutos y los bienes complementarios cuando veíamos la elasticidad precio cruzado a la demanda, que los bienes sustitutos eran, digamos, bienes como parecidos que suplían una necesidad en particular en el consumidor y por ende pues eran fácilmente sustituidos. Si el precio aumentaba de X, pues iba a demandar más de Y, y si el precio bajaba de X, pues se va a demandar menos de Y porque pues, se va a demandar más de X. Por el lado contrario, pues están los bienes complementarios que pues, digamos, van como en combo. Entonces hablábamos en clase como de la gasolina con el carro, eh, por ejemplo, no sé, el cacao con el chocolate, el, no sé, la caña de azúcar con el té, no sé, por ejemplo, en temas de deportes, la implementación deportiva con las bicicletas, en el caso del ciclismo, por ejemplo, siempre son bienes que van digamos, dependen de insumos o de bienes que en su conjunto se venden en el mercado y por ende, pues, si el precio de un bien X aumenta, pues la cantidad del bien lleva a demandar, porque o son un insumo o se venden en conjunto y viceversa, a la vez con el precio del bien X y la cantidad del bien Y, si baja, pues por el otro lado, pues va a aumentar, ¿no? Porque se abarata por un lado y me representa pues una mayor cantidad demandada en el otro bien.
Luego a nivel macroeconómico, no, por otro lado veíamos también lo que eran los rendimientos marginales decrecientes. Este tema pues siento que fue un poco difícil entenderlo, pero me acuerdo que hablábamos de que el punto máximo de eficiencia era cuando el costo variable se igualaba al costo promedio total, y que ese era el punto máximo en el que a partir de ahí ya el costo, pues si hablamos del costo promedio total que tiene que ver con el costo fijo del costo variable, y ese costo marginal que vamos incrementando está dado por el costo marginal. Una vez se igualan, es ese punto en el que si yo aumento mi costo variable, pues mi promedio va a aumentar, y por ende pues el rendimiento marginal que voy a tener de ese costo, o sea, en cuanto a producción, eficiencia productiva, pues va a ser menor. Entonces pues yo me acuerdo que pues decíamos que básicamente lo que refleja esa curva es que cada vez cada insumo va, digamos, aportando menos eficiencia operativa hasta que llega a ese punto máximo de eficiencia. Entonces pues aquí mencionábamos el tema de que eh, pues depende mucho de la capacidad instalada de la empresa como tal. Y también, pues si hablamos de temas macroeconómicos o, bueno, de nivel global, pues también depende mucho de la capacidad instalada de la economía para poder producir, aunque esto era más a nivel empresa, entonces pues era más como ya muchos insumos no van a generar realmente mayor producción, y por ende pues dejamos ahí. Entonces pues aquí hablamos también del concepto de competencia perfecta, competencia imperfecta. eh, pues la parte de competencia imperfecta ya era cuando las empresas pues ponían ponedoras de precios, por así decirlo, y donde se incentivaba más que todo, me acuerdo, que la competencia, porque si se habla de una competencia perfecta de todos son tomadores de precios, realmente no se incentiva la competencia, que haya una mejoría digamos, entre las empresas. Y por el mismo lado hablando por el tema de los rendimientos marginales decrecientes, hablábamos de las economías a escala que se caracterizaban por, digamos, tener un costo variable mucho más alto que el costo fijo, porque pues el costo fijo, la idea es que se diluyera más entre las unidades producidas, y que pues el punto en el que uno ya podía saber que una empresa no era rentable era que ni siquiera el precio pudiera suplir el costo variable, que ahí sí ya la empresa pues tenía que cerrar. Entonces pues ya en macroeconomía hablamos ya de cuentas nacionales, lo que era el PIB nominal y el PIB real, la diferencia y la distinción entre pues el cambio de precio y el cambio real de las unidades producidas. Pues el PIB, que decíamos que era pues básicamente bueno, lo que se produjo todo durante la economía. Entonces pues eso incluía pues el consumo privado, el gasto público y las inversiones. Espera, porque ya estoy. Entonces pues básicamente esto lo que nos permitía entender era que eh, pues era básicamente pues la producción general de la economía, y de aquí pues sustraíamos el tema de lo del deflactor del PIB, que era básicamente justamente poner pues el PIB nominal digamos el PIB real sobre el PIB nominal, y establecer esa diferencia que nos daba a entender como un tema como el incremento pues de los precios en general en la economía y su diferencia con la inflación. La inflación lo veíamos más desde un punto de vista por el lado del consumidor, que pues era o sea, lo veíamos más por el lado de un incremento, por ejemplo, de la canasta familiar, del IPC, y que era mucho más por el lado del consumidor y no tanto de la economía como tal. Entonces, esa era la diferencia como entre los dos indicadores. La balanza comercial, que pues era básicamente el tema de las exportaciones netas, que tanto pues una economía depende, digamos, de conseguir sus insumos del exterior y cuántos realmente es producción nacional. Y pues el tema de la política fiscal, la política monetaria, que hacía referencia con ese control de los bancos centrales de las tasas de interés, y la política fiscal, que hacía pues más referencia con el tema de la diferencia pues entre los impuestos recaudados y el gasto público. Entonces, que si se habla de un déficit fiscal, pues cuando se recauda menos de lo que realmente se gastaba. No, se gastaba más de lo que realmente se recauda. Y pues hablábamos también pues de los ciclos económicos, ¿no? Pues es esto que veíamos acá, y
y pues también de la tasa de desempleo, que eran las personas dispuestas y disponibles a trabajar, sobre pues el número total de desempleados de la economía, indicadores que pues veíamos clave para entender pues el comportamiento general. Eh, y pues que también dependiendo del ciclo económico que se encontrara la empresa, pues si se encontraban momentos más de expansión y de auge, pues se entiende que se tiende a un consumo mucho más discrecional y como justamente por medio de los bienes, tipos de bienes que veíamos, pues ya bienes y empresas que trabajan con bienes más de necesidad básica, pues se ven mucho más beneficiadas cuando estamos en etapas de recesión, porque pues las personas tendrán que destinar su dinero únicamente para lo realmente necesario. Eh, pues sí, por este lado esto fue lo que puedo mencionar al menos en términos generales de lo que aprendí de esta parte. Luego en finanzas corporativas pues veíamos toda la parte de gobierno corporativo, lo que era la junta directiva, que era la designada por la, pues, por la asamblea de accionistas, y pues que esta se componía, digamos, de varios comités, el comité de compensación, las auditorías y demás. Y pues hablábamos pues también de las partes pues de la empresa, ¿no? Esa junta directiva, el C-Level, el CFO, el CEO, los trabajadores, los proveedores, los shareholders, eh, y pues demás a los clientes, y pues que estos también podían tener conflictos de interés unos entre otros, dependiendo, digamos, de el manejo y la gestión justamente del gobierno corporativo. Entonces, pues veíamos que podían existir conflictos de interés cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que los accionistas asumen mucho más riesgo y por ende ellos a veces quieren incurrir en inversiones o en proyectos que puedan ser mucho más riesgosos, pero los acreedores de la empresa quizás no, ellos no son tan aversos al riesgo, sino que quieren que se hagan el pago de sus intereses. Entonces ahí puede haber un conflicto de interés entre las partes, o también que por justamente por empeorar la calidad de los productos y abaratar los costos, pues se quiten ciertos atributos de los productos que vende la empresa y por ende esto ocasione que los clientes, pues digamos, empiecen a no tener en cuenta pues el producto como lo tenían antes. Hablábamos también lo del tema del seniority ranking, que hacía referencia a cómo pues básicamente ese riesgo se distribuye entre diferentes actores dentro de la empresa. Entonces, pues al principio pues están los más asegurados, los que pues tienen, y que esto también lo podemos ver con el desglose en el estado de resultados, que pues básicamente uno a quienes primero les paga, uno paga primero pues todo lo que son los costos, los gastos, en que en esos van pues los pago a proveedores, a nuestros acreedores, y pues ellos son los que menos riesgo incurren, y pues quienes más incurren pues son los que ponen, el profe lo menciona, como la carne en el asador, que son pues los accionistas, y estas personas pues son las que pues justamente por esa prima de riesgo que están incurriendo, al poner pues su dinero dentro de la empresa pues requieren una mayor rentabilidad, y pues ahí vemos un poco la lógica de que entre más riesgo pues hay más rentabilidad por ese lado. Por el otro lado veíamos también el rol del CFO, que pues es el que básicamente se encarga de, ya habiendo establecido un plan de acción por parte de la empresa, le evalúa todo el tema presupuestario y de financiamiento de todos sus planes y esa misión y esa visión de la compañía, y cómo se puede, digamos, ver ya de manera mucho más factible eso en temas numéricos, de evaluación de proyectos, de value investing, que pues ya lo vamos a ver más adelante, y pues eso por ese lado. Entonces, pues aquí veíamos también lo del capital budgeting, que es básicamente las inversiones que realiza la empresa pues para mejorar maquinaria, para pues incurrir en expansiones, para lanzar un nuevo producto y demás proyectos de inversión a largo plazo o a corto plazo. Entonces, pues hablábamos de los proyectos independientes, que pues digamos son proyectos que son como mutuamente excluyentes, no, mutuamente excluyentes no, sino que uno no depende del otro, perdón. Entonces, pues se pueden incurrir ambos a la vez, y ya los mutuamente excluyentes es ya que por ciertos criterios, puede ser económicos también por parte de la empresa, pues se debe tomar la decisión entre una opción u otra. Y pues aquí reconocíamos todo el tema de lo que era el valor del dinero en el tiempo. Entonces con la fórmula de valor presente pues reconocíamos que pues el dinero no vale lo mismo que vale hoy a lo que vale en un futuro, y por eso descontábamos todos esos flujos de caja pues a valor presente. Hablábamos también de que se tomaban en cuenta los flujos de caja y no digamos el tema de los ingresos o los gastos, porque
el tema, porque pues nosotros queremos ver realmente, digamos, el efectivo como tal, y la liquidez que generan estos proyectos a, a, mm, digamos, traídos a valor presente. No queremos que, no, digamos, no lo queremos ver desde un punto de vista contable que puede ser un poco, o sea, que tiene en cuenta unas partidas que no son meramente efectivo, y por ende, pues nosotros tenemos en cuenta los flujos de caja, que es un poco más traducibles a efectivo real y a liquidez que pueda generar estos proyectos. Entonces hablábamos que una de las formas de evaluación y las más, digamos, la vieja confiable era el valor presente neto, que pues era traer todos esos flujos de caja del proyecto a valor presente y a eso pues restarle la inversión inicial, y pues eso nos iba a dar, digamos, de manera absoluta el precio como tal de, el precio no, sino el valor general que podía generar el proyecto. Luego teníamos la TIR, que pues básicamente era el porcentaje que se igualaba a la tasa que se igualaría a cero para que todos los flujos se trajeran a valor presente, y es básicamente como un mínimo de rentabilidad para que el proyecto pues se considere fiable. Y pues luego pues estaban otras como el payback period, el discounted payback period. El payback period tenía el problema de que no tenía en cuenta el valor del dinero y el tiempo, sino el periodo en el cual nosotros recuperábamos la inversión. El discounted payback period ya tenía en cuenta pues el valor del dinero y el tiempo, pero pues el problema de este indicador es que pues no tiene en cuenta los flujos en los que se incurre después. Quizás ya después de haber recuperado la inversión inicial, solo tenemos flujos negativos y por ende pues no es como una medida muy acertada. O que pueden, digamos, estas medidas ayudan a acompañar el valor presente neto, pero no se deben ver como una única opción. Luego estaba el Profitability Index, que básicamente lo que nos quiere decir es que si es mayor a 1 es que al menos, o si es igual a 1 es que al menos el valor presente de los flujos está cubriendo al menos la inversión inicial, y ya si es mayor a 1 pues es que ya está generando mucho más que la inversión inicial. Y el EAC básicamente era el costo anual de mantener y pues operar todos los costos relacionados al activo, a un activo como tal. Entonces, por eso la fórmula que vemos es de una anualidad. Entonces, son esos costos anuales que incurriríamos año tras año, y pues los traemos a valor presente. Luego, pues está el WACC, que el WACC es justamente esa medida que nos permite saber cuánto es lo mínimo que la empresa debería rentar para poder generar valor para la compañía, porque pues como nosotros vimos en el curso, pues no se trata de que la empresa pues le den las cosas gratis, sino que pues todo tiene, digamos, un costo, y pues el WACC justamente lo que nos hace es representar ese costo, que pues el costo puede ser dado pues por el patrimonio, por la deuda, por las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, y pues que el patrimonio se divide pues entre las acciones comunes y las acciones preferentes. Entonces pues aquí veíamos el tema de que pues al principio en una postura inicial pues es mucho mejor eh, tener, es mucho más barata la deuda que pues pagar un patrimonio, justamente por lo que veíamos anteriormente de que un accionista que pues pone su dinero va a exigir esa prima de riesgo, y como es el último en el seniority ranking, es el que más riesgo incurre, pues es el que va a querer tener una rentabilidad mucho mayor, bien sea por valorización de acciones o por pago de dividendos, y pues esto hace que inicialmente digamos, se crea que es un costo mucho más alto, y que la deuda pues es un costo menos alto para la empresa. Sin embargo, pues vemos en la gráfica que pues a medida que nosotros vamos incurriendo más en costo de la deuda, pues se va haciendo más cara, porque si vemos que la empresa le debe no sé, la persona A, la persona B y la persona C, pues primero yo también voy a exigir una rentabilidad más alta, porque veo que la empresa tiene un alto grado de apalancamiento, que puede ser un alto riesgo de estarle debiendo a tantas personas, y por eso digamos que incrementa el WACC. Y el WACC pues es, pues es básicamente eso mínimo que la empresa debería rentar, dada esa capacidad instalada, dados sus recursos que tiene, y pues la idea es que este indicador sea lo menos posible, pues también para que proyectos, para que, digamos, pueda tener una mayor cobertura de proyectos que le pueda permitir rentar. Entonces aquí también veíamos que el pago de la deuda era un poco más barato por el tema del escudo fiscal, porque pues decíamos que
estos intereses pues serán deducibles de impuestos, porque pues uno ve justamente en el estado de resultados que antes de uno genera una utilidad antes de impuestos y eso y lo que se descuenta antes de eso es justamente pues eh, el, los pagos pues relacionados a eso, a ese pago con proveedores y a los intereses. Y ya después a eso, sobre esa utilidad antes de impuestos, a eso sí se le calcula esa tasa impositiva. Entonces, pues, eh, eso era básicamente lo que veíamos con el WACC. Luego, pues, hablábamos del costo de capital y el costo de la deuda, ya cómo calcularlos particularmente. El costo del patrimonio o del equity lo podíamos ver por las acciones preferentes como una perpetuidad, ya que las acciones preferentes, pues, si bien no ejercen control en la empresa, sí hay que darles un pago fijo, pues perpetuo. Entonces, pues, la fórmula era básicamente un valor presente, pues, de una perpetuidad a una tasa fija, que pues ese era uno de los inconvenientes con esta métrica, o también podía ser, viéndolo ya, digamos, mucho más año a año, el tema de la proporción del dividendo sobre el precio inicial, que pues, digamos, para traer a valor presente todos los flujos que nos costaría y saber cuánto realmente cuesta el equity, pues está por el lado de las acciones preferentes es mucho más confiable. También veíamos pues el modelo de dividendos, de crecimiento de Gordon, que básicamente lo que nos decía pues era que, digamos, este sirve más que todo para empresas que son más estables por el lado de la deuda y que se espera que tengan un crecimiento futuro porque pues el modelo parte de que va a haber un crecimiento a futuro y por eso se utiliza la fórmula de un gradiente geométrico en donde pues se le asigna un porcentaje de crecimiento. Entonces, digamos que se asume esta rentabilidad, que es la rentabilidad mínima que el accionista estaría dispuesto a exigir, que es lo que veíamos que estaba dado primero por la tasa libre de riesgo del mercado, que es la de los bonos del tesoro, en el caso de Colombia los TES, y más la prima de riesgo, que pues era ese retorno esperado por parte del accionista, menos esa tasa libre de riesgo, porque pues el accionista pues justamente al incurrir en más riesgo pues va a exigir mayor eh, rentabilidad y pues nosotros utilizábamos esta fórmula para calcular eso. Y aquí pues qué pena que no me haya cargado la imagen, es básicamente una fórmula de un gradiente geométrico creciente, que es el dividendo sobre esta tasa, la RE, menos el gradiente. Y luego todos los modelos que veíamos era el modelo CAPM, que pues el modelo básicamente lo que nos mostraba pues era la rentabilidad de los activos dada una volatilidad con respecto al mercado. Decíamos que estos activos solo evaluaban el riesgo sistemático, que es el riesgo que afecta a toda la economía, afecta, digamos, gran parte a muchas familias de activos. Entonces, pues este está dado por el beta, que evalúa pues la covarianza entre el mercado y el activo y la varianza del mercado. Entonces aquí, digamos, por eso es que evalúa ambos riesgos, porque es la correlación entre el mercado y el activo, y lo que nos determina es básicamente el movimiento, que tanto, con qué magnitud se mueve nuestro activo con respecto al mercado. Y pues es una forma pues para evaluar el costo del equity y el costo de la deuda, pues se puede utilizar con la fórmula para calcular el precio pues de los bonos, que decíamos que era trayendo a valor presente todos los cupones, y el valor nominal, que será el que se pagaba al final, y eh, o también pues el pago de intereses, que pues se podía hacer dependiendo de si se compone por un gradiente geométrico creciente, un gradiente aritmético, o cómo funcione, pues se trae a valor presente los flujos de caja y se estima pues ese costo de la deuda. Entonces luego hablábamos pues del apalancamiento operativo y financiero. Pues el apalancamiento operativo es básicamente, lo podemos ver, digamos, estructurado por la primera parte del estado de resultados, que básicamente es el cambio porcentual de esa utilidad operacional sobre el cambio de la cantidad vendida. Entonces relaciona justamente pues esa eficiencia operativa con la que se genera utilidad y con respecto pues a la cantidad de ventas. Y ya en el segundo caso, pues vemos lo que es el apalancamiento financiero, pues que es el cambio de esa utilidad neta, ya lo que queda del ejercicio, con el cambio del EBIT, que el EBIT pues era el Earnings Before Interest and Taxes, que era el que justamente teníamos antes de descontar los impuestos, para ver justamente qué tanto se apalancaba la empresa a nivel pues ya
de esos ingresos financieros y gastos financieros que se pagan justamente después para llegar a la utilidad neta. Y eso ya nos da el grado, digamos, de apalancamiento total, que pues lo delimitábamos por esta fórmula. Luego pues veíamos pues el costo de la deuda, lo que pues mencionaba, pues el modelo de crecimiento de Gordon, esto creo que lo expliqué. Pues ya aquí entramos mucho más en énfasis a lo que era el equity, la parte como de renta variable. Entonces hablábamos sobre los mercados financieros, que siempre hay una persona con exceso de capital y otra persona que está buscando capital, y de esta manera es que interactúan estos agentes en el mercado. Entonces, pues en el mercado primario decíamos que pues tenía dos, digamos, las empresas para salir a emitir sus primeras acciones, que era lo del IPO, lo de Initial Public Offer. Digamos que se ayudaban mucho de las bancas de inversión que les hacían esa asesoría para saber cómo salir a bolsa. Y pues esa era básicamente la forma en la que lo hacían con las bancas de inversión, y habría la posibilidad, dependiendo de la empresa, de que le garantizaran la compra de todos los activos, o de que le hicieran su mejor como best effort, como mejor esfuerzo para comprar las acciones que se pudieran en el mercado, ofreciéndolas, digamos, a otros mercados, y pues esa era la ayuda que hacía la banca de inversión. Y veíamos pues estas características que tenía el mercado primario, que era lo de right offering, que era esa posibilidad que le daba la empresa primero a sus accionistas de comprar esas acciones, el shelf registration, que si no estoy mal, hacía referencia básicamente a esa a esa posibilidad que decía la empresa de reservarse el derecho a emitir más acciones, al dividend reimbursement, que es básicamente pues que se pagaba por medio de acciones a los accionistas, o que los dividendos pues digamos se reinvertían. Y private placement era básicamente dirigir esas acciones exclusivamente a ciertos grupos de personas que pues la empresa considerara que iban a aportar a la compañía. Y ya pues estaba el mercado secundario, donde se negociaban pues ya por segunda vez esas acciones. Entonces hablábamos del bid ask spread, que era básicamente ese punto en el que, digamos, si un mercado se encuentra con muchos oferentes y muchas personas que están buscando comprar eso, pues ese spread se va haciendo cada vez menor, y es básicamente el precio al que los compradores estarían dispuestos a pagar, y el precio al que los vendedores estarían dispuestos a vender. Entonces, si hay muchas transacciones en el mercado por esa parte, pues digamos que ese spread se va haciendo cada vez más cortico, porque pues hay muchas personas que están dispuestas a ofrecer algo diferente a los que ofrecen los demás. Entonces aquí también hablábamos de el flujo de caja libre para el capital y libre para la firma, que pues hablábamos de si el accionista era mucho más, tenía un porcentaje mucho mayor de la empresa, le iba a interesar mucho saber este tipo de indicadores, porque pues aquí ya él quería saber el flujo de caja libre después de descontar pues todo lo que veíamos en el estado de resultados, y pues de esta manera pues eh, este indicador pues era el que más le iba a interesar a ese accionista mayoritario. Hablábamos de Warren Buffett cuando hablábamos de este flujo de caja libre para el accionista. Y pues también hablábamos pues de la relación entre el precio del mercado de las acciones y el precio, el valor intrínseco, que me acuerdo de que el profe ponía como esa frase de Warren Buffett, que precio es lo que pagas y valor es lo que obtienes, como que uno puede pagar una empresa que pues esté muy inflada en el mercado, pero que a nivel ya digamos una vez después de haber pagado ese valor de mercado, pues ya viendo de cerca la empresa, pues se puede ver que el valor real de todos los activos de la compañía y de lo que realmente vale, pues es mucho menor de lo que se estaba ofertando, y por ende pues está como overpriced, porque se dice que pues el mercado está dispuesto a pagar mucho más por lo que realmente vale esa empresa. Y luego las oportunidades de mercado que decíamos que estaban dadas por esas empresas que están como underpriced, porque pues el valor intrínseco es mucho menor que el valor de mercado. Entonces, luego ya hablábamos pues de la renta fija, que era la parte de los bonos domésticos, que son pues ya los nacionales, los extranjeros, los bonos globales,
Pues, no voy a tener tanto en esto porque creo que me estoy demorando mucho. Entonces, pues hablábamos que pues podían tener diferentes estructuras de flujos de caja. Entonces, pues algunos estaban indexados a una tasa como la inflación o diferentes tipos de tasas para pagar lo que el cupón pagaba, y ese excedente pues ya se sumaba o no dependiendo del caso. Pero que la estructura como tal del bono era básicamente tener una tasa cupón y un valor nominal al momento de la emisión, y por eso el, la estructura, digamos, común del flujo de los bonos era básicamente traer a valor presente esos flujos más el valor, no, el valor nominal. Entonces hablábamos de que se vendía a descuento con prima, eh, o se vendía a la par cuando justamente pues el precio al que estaba pues era menor. La tasa de mercado cuando era mayor a la tasa a la tasa cupón, pues se decía que se vendía con descuento, y cuando era mayor, cuando era menor, pues se vendía con prima, y cuando era igual, pues se vendía a la par. Entonces, pues hablábamos también del precio sucio, el precio limpio. Esto era ya algo más específico para determinar el precio, porque eh, digamos que el tiempo que se reconoce entre el pago de cupones hay que reconocérselo al vendedor. Entonces, si ya ha pasado un tiempo desde que se pagó el último cupón y que se va a pagar el siguiente, ese tiempo hay que reconocérselo al, 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 digamos, al que lo está vendiendo. Entonces decíamos que el precio sucio involucraba justamente ese periodo de tiempo que esa persona tuvo el cupón y no va a recibir parte de ese último cupón. Entonces, pues ese era básicamente el precio sucio. El precio limpio es el que calculábamos solo utilizando la fórmula normal. Y luego ya evaluando, digamos que los indicadores, pues acá también encontrábamos la misma estructura de mercado primario y mercado secundario, y pues hablábamos de tres tipos de medida para evaluar el tema de digamos, de los bonos. Entonces estaba la duración maculae, que básicamente nos determinaba era cuánto, digamos, ese valor presente de los flujos iba a igualarse al precio, como una medida en cuánto íbamos a recuperar realmente el precio que, que pagamos por ese bono. Luego ya la duración modificada, digamos que establecía una relación más lineal entre el precio y el bono. Entonces decíamos cuánto aumenta por un 100 puntos básicos el precio, y pues nosotros veíamos en la fórmula de valor presente que pues esta relación no era lineal, y aquí es donde introducíamos el concepto de la convexidad, que realmente a tasas más altas pues el cambio es mucho menor, y a tasas más bajas pues el cambio es mucho más alto. Entonces de aquí sustraíamos también cuatro efectos de todo lo que hemos mencionado: el efecto inverso, que era lo que hablábamos de que si las tasas de interés aumentan mucho, eh, la tasa de mercado aumenta mucho, pues realmente eso va a hacer que el precio sea menor. O sea, hay una relación inversa entre la tasa de mercado y el precio del cupón. Luego, si los cupones son muy altos, eso lo que significa es que el precio de nuestro, digamos, el efecto del cupón es que los cupones hacen que la volatilidad en el mercado no afecte tanto el precio del cupón. Luego decíamos que el vencimiento, pues entre más horizonte de tiempo, más está expuesto el bono a que haya cambios en las tasas de interés, y por ende esto puede afectar más el precio del bono, a esa volatilidad, a esa sensibilidad, y más duración en el bono. Y luego el efecto de la convexidad, que era lo que decíamos justamente, que ante tasas más altas afecta mucho más que ante tasas más bajas, y también el hecho de que nos beneficia más si somos tenedores de bonos, que si el efecto es más alto cuando las tasas de interés son más bajas, porque sube más el precio de lo que cae ante esos aumentos y bajadas de las tasas de interés. Y la convexidad justamente lo que nos dice es que también depende de la dirección, porque no va a aumentar o disminuir de la misma manera como nos lo decía la duración modificada. Luego, pues en derivados veíamos todo el tema de los forwards, los futuros, los swaps y las opciones. Los derivados decíamos que eran básicamente un contrato entre una o varias personas en donde estaba atado un activo subyacente, y pues este podía beneficiar tanto a especuladores como a personas que quisieran cubrirse del riesgo a futuro, porque se pacta un precio hoy y ese precio es el que tú y yo negociamos, o también por especulación, digamos que podían haber márgenes de ganancia muy altos cuando veíamos pues todo el tipo de opciones. Entonces los forwards éramos los que decíamos que estaban over the counter, que eran
los que no estaban estandarizados y podían ser muy customizables, y que había más riesgo de contraparte justamente porque no estaban regulados, y los futuros pues era ya todo lo contrario porque estaban regulados por la Cámara de Riesgo de Contraparte y pues eran mucho más estandarizados, y los swaps que eran una consecución de futuros, si no estoy mal. Y pues las opciones que ya lo que mencionábamos es que ofrecían opciones long call o sea, ofrecían opción call, opción put. En el caso de la call pues era el derecho a comprar y en la put era el derecho a vender. Entonces digamos que aquí sustraíamos todo este tipo de opciones. Entonces pues si hablábamos de una long call estábamos hablando de la, digamos, la venta del derecho a comprar. Entonces si yo estoy vendiendo, si yo estoy vendiéndole a esa persona el derecho a comprarme, yo quiero que la tasa, yo quiero que el precio en el mercado baje, porque si sube mucho, él va a querer, si sube más que el strike price y la prima, pues yo, esa persona va a querer comprar, va a querer comprarme a este precio y vender más caro en el mercado. Que esa era la, perdón, esa era la long put. Sí, y por ejemplo la short call, que era por ejemplo el derecho a comprar, ya estoy yo del otro lado, entonces yo estoy comprando, yo estoy comprando el derecho a comprar, pues yo quiero justamente que el mercado suba para poder, más que el strike price y la prima, para poder comprar barato y vender caro. Entonces digamos que ahí es donde podíamos encontrar esos spreads entre eso que íbamos a pagar y lo otro y generar pues ese tema especulativo quizás por ese lado con el tema de las opciones. Y pues de aquí salían pues todas estas opciones que vemos. De pronto pues no se puedo explicar otra para, por ejemplo, el tema de cuando era una Married, eh, que se supone que esa me parecía chévere porque se supone que ganaban ambos lados, como se trataba de una locura, era el derecho a vender, estoy vendiendo el derecho a vender, yo tengo la activo, pues si la acción baja menos que el strike price no la prima, pues yo se lo vendo, y pues al menos gano, me gano digamos el strike price, porque tengo ese derecho a vendérselo a ese strike price, y si sube mucho, pues simplemente no ejerzo la opción y gano por la valorización del activo. Entonces pues acá también veíamos como el efecto que tenía el tema, estos factores en el caso de las opciones call y las opciones put. Entonces el precio del activo atado, si aumenta, pues me sirve si, como veíamos, me sirve si es una opción call, porque pues yo lo que quiero justamente es que suba en el mercado para poder comprarlo y venderlo caro. En el caso de la opción put veíamos que lo que era el caso contrario no me beneficiaba. Luego, pues, por ejemplo, con el tema de la volatilidad veíamos que pasaba todo lo contrario, y es que en ambos casos no sirve, porque la volatilidad sirve. Yo quiero, en todas veíamos que yo lo que quería justamente era que bajara mucho o subiera mucho, o en algunos casos se mantuviera en un intervalo, pero pues que hubiera esa volatilidad, que no se mantuviera quietos los precios para pues generar esa rentabilidad. Y por el otro lado, lo del cost of carry, que era lo del tema de sumar y restarle los beneficios. Entonces, pues, si nosotros tenemos un mayor costo, ¿quién lo va a asumir? Pues es la persona que está comprando el derecho, ¿no? Porque eso tenemos que sumárselo cuando se lo vendamos. Entonces, por eso decíamos que en la call bajaba pues el valor de la call y si subía la opción de la put, si yo soy el que la estoy vendiendo. Entonces, eso por ahí. Entonces, bueno, el tema de las inversiones alternativas, la verdad, este tema sí me costó un poquito, entonces me acuerdo un par de cosas, por ejemplo, el tema del alto apalancamiento era porque justamente como se trata de inversiones alternativas, me acuerdo que había esa manera de generar muchas ganancias, pero a la vez muchas pérdidas, entonces se podía uno apalancar con este tipo de inversiones alternativas. También había un alto pago de comisiones por lo que veíamos por el tema de los fondos, porque digamos, si yo pagaba por fondos, yo le tenía que pagar una comisión a ese hedge fund, y lo que yo me acuerdo de ese tema es que había algo que se llamaba hard one, algo así, y era básicamente como que yo, siendo la persona que voy a darle esa plata a la persona que va a pagar, pues yo lo que quiero es que suban, o sea, que él genere, o sea, que él genere una rentabilidad mucho más de lo que yo, de lo que se pactó, justamente para que si él llega a ese punto, ahí sí me va a reconocer, pues ahí sí o sea, él tiene que generar una rentabilidad lo suficientemente alta para que pueda garantizarme un pago a mí.
era algo así, como que no va a haber esa decepción de que si, bueno, tú estás conmigo, pero si tú pierdes, pues no pasa nada, pierdes tu plata. Era como una excepción que hacíamos el contrato para que yo ganara. Tú generas esa rentabilidad por encima y yo ejerciera mi pago en el momento en el que ya generara más encima de esa rentabilidad. Era algo así, es que no me acuerdo muy bien. Luego el tema pues estaba el tema de la baja liquidez, entonces, pues como se trata de inversiones alternativas que no están reguladas, pues es mucho más difícil vender, por ejemplo, commodities en el mercado, entonces no es, si yo tengo 1 kilo de papa y, o tengo muchas hectáreas de eso, no es, digamos, requiere un procedimiento de costos de transacción en los que tuve que incurrir para poder vender ese tipo de activos. Y la baja transparencia, pues también por lo que son mercados no públicos, entonces no están tan regulados, pero son buenos para diversificar portafolios justamente por la baja correlación que tienen con digamos, activos tradicionales. Eh, pues veíamos también el tema como último, el tema de la gestión de portafolios, entonces hablábamos de ese riesgo sistemático, idiosincrático, entonces pues el riesgo sistemático que decíamos que afectaba en general la economía y el idiosincrático que afectaba, digamos, a familias de activos o a industrias o a grupos geográficos en particular o a empresas en particular y que pues era un riesgo mucho más diversificable justamente por el hecho de que si yo involucrarme en mi portafolio varios activos de diferentes familias, pues eso iba a hacer que ese riesgo idiosincrático se diversificara y se pudiera eliminar, pero el riesgo sistemático solo decíamos que solo se podía mitigar si se hacía eso de manera estratégica, que era pues el efecto ya de la correlación y el otro era más por el tema de la desviación estándar, que lo vemos pues en la gráfica cuando pues hablamos del riesgo de un portafolio. Entonces ya hablábamos, digamos, de las 3 métricas para evaluar como tal pues el rendimiento de los portafolios. Entonces estaba el share ratio que como tal sí comprendía pues la desviación estándar de todo el portafolio. Entonces sí involucraba pues el riesgo sistemático e idiosincrático, pero digamos que no servía como primera medida, pero no, digamos, tener un buen share ratio y un trainer ratio y Jensen ratio mal, lo que nos daba a entender era que probablemente el portafolio no estuviera realmente diversificado y pues realmente tuviéramos que, digamos, prestarle más atención a estas 2 métricas para determinar si realmente el portafolio estuviera diversificado, porque pues el trainer ratio evalúa justamente solo el beta y el beta solo tiene en cuenta, el beta en el denominador solo tiene en cuenta pues el riesgo sistemático porque se da por hecho que pues ya el inversionista es mejor que un chimpancé, entonces puede diversificar su portafolio. Y el Jensen Ratio lo que nos determinaba era que, bueno, sí, usted puede estar generando rendimiento, pero está usted generando un rendimiento mucho mayor al S&P 500, o sea, está generando un rendimiento adicional, excepcional, porque pues la idea es esa era la idea del portafolio, entonces por eso le restábamos el CAPM, perdón, y ya con eso obteníamos pues esa rentabilidad que sí estuviera generando mucho más allá pues, del mercado. Y luego hablábamos pues de la distinción entre lo que hacía pues Warren Buffett o Markowitz, que pues él era básicamente el que mencionaba que no había que diversificar estratégicamente y esa era como la parte que podíamos denominar como el asset class selection o el allocation asset selection, si no estoy mal, asset allocation, perdón, y la parte de security selection que ya era, digamos, eh, mucho más enfocado a activos en particular. Entonces, lo que decíamos es que pues la idea era combinar estas dos, digamos, estrategias en nuestro portafolio para no solo diversificar pues, estratégicamente, sino también hacer la tarea de investigar bien las empresas a profundidad y eliminar esa correlación entre el grupo como tal de esa familia de activos y la correlación entre las familias de activos que yo tuviera dentro del portafolio por medio del asset allocation. Entonces, pues, esto fue más o menos como lo que pude aprender y pues nada, profe, espero haya sido suficiente el video. Y gracias. Por aquí. Ta, ta, ta.